Cuando nos enfermamos, generalmente es a causa de una infección. Esto es que un germen, una bacteria, un virus, se introduce en nuestro cuerpo y se empieza a reproducir. Crece y crece y crece hasta que pues, nos enferma, nos infecta. Y entonces, pues todo el cuerpo es afectado por esta infección. A veces puede ser mortal. Pensamos en un cáncer que no es propiamente una infección, pero es prácticamente lo mismo. De ahí, en el cuerpo, empiezan las células a multiplicarse sin control hasta que se forma a veces un tumor, se va a otros lugares del cuerpo y hay que extirpar esa infección, hay que extirpar ese tumor. No hay otra manera. Si se queda algo, vuelve a tomar fuerza y vuelve a crecer. Lo mismo pasa en la iglesia. Entra una infección, una mala doctrina y empieza a crecer hasta que lo abarca todo y termina por destruir a la iglesia. Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 6, los versículos 3 a 10. Habla de esta infección en la iglesia. Dice así la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por este día, por este tiempo de adoración. Te damos gracias por las sanas palabras de Jesucristo que nos dan vida, que traen edificación a tu iglesia, y pedimos que nos ayudes y nos guardes, que nos abras la mente, el corazón, el entendimiento, y que tu palabra haga lo que tú quieres que haga en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu iglesia, y pedimos todo para tu gloria en nombre de Cristo. Amén. El versículo 2 de este capítulo termina diciendo: esto enseña y exhorta. Pablo insiste a Timoteo lo que debe enseñar a la iglesia y que es lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Ahí, en este versículo, trata el tema
del trato que se debe hacer hacia diferentes grupos de personas y que la iglesia debe honrar a las viudas y a los pastores. Pero ya antes, a lo largo de la carta, lo ha estado instruyendo acerca de lo que se debe enseñar y lo que él debe enseñar en la iglesia. En el capítulo 4, versículo 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí se refería a que surgirían engañadores que difundirían doctrinas de demonios como la prohibición de casarse y de abstenerse de ciertos alimentos. Debía prevenir a la iglesia para que se desecharan las fábulas y se ejercitara la piedad. Siguió con esta idea en el versículo 11 de ese capítulo, donde dice: esto manda y enseña. Para terminar en el versículo 13, diciendo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Al inicio de su carta, lo primero que le dijo fue que mandara a algunos a que no enseñaran doctrinas equivocadas. El capítulo 1, versículo 3: cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. En todo esto podemos ver la importancia que tiene la enseñanza de la sana doctrina en la iglesia. Hay que sumar que un requisito para ser pastor de la iglesia es que se debe ser apto para enseñar. Ha sido un tema recurrente aquí en la carta, eso de la enseñanza. Y aquí lo recalca, porque la falsa enseñanza ha causado estragos en la iglesia desde que la iglesia inició. Timoteo y la iglesia en su conjunto deben estar en guardia contra los que hacen mal uso de la palabra de Dios. Esta es una advertencia para todo tiempo y todo lugar. Hay falsos maestros, dice el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y ahorita seguimos, pero el evangelio verdadero se basa en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las sanas palabras y la doctrina que es conforme a la piedad. Él afirmó que era Dios. La verdad más importante del evangelio es que el Señor Jesús es Dios. Está claro para todos los que abren sus ojos para verlo. Jesús sanó a los enfermos, devolvió vista a los ciegos, habló como alguien con autoridad, con una autoridad superior a la de cualquier maestro, de cualquier sabio. Esta autoridad era evidente por cuanto hasta los demonios huían al escuchar su voz. Cualquiera con una mente y un corazón abierto tenía que admitir que Jesús era todo lo que decía ser. Los que rechazaban las señales evidentes y sus claras enseñanzas eran gente orgullosa que no quería humillarse ante el Señor, ni aceptarlo a Él, ni a sus enseñanzas. Los falsos maestros se pronuncian contra el Señor y llaman a la gente a que crean en ellos, en lo que ellos dicen. Naturalmente,
Ellos dicen que sus enseñanzas son correctas y están basadas en la palabra de Dios, pero no van de acuerdo con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Enseñan otra cosa. En las iglesias de ese tiempo, del principio de la iglesia, el ataque contra la sana doctrina venía de los judíos que llegaban a la iglesia trayendo su religión, queriendo mezclarla o de introducir algunas de sus doctrinas, como la necesidad de guardar la ley de Moisés para que los creyentes cristianos pudieran ser salvos. Este es un ataque contra Jesucristo. Están diciendo que Jesucristo no es suficiente para salvar a alguien, que se necesita obras, cumplir la ley de Moisés. Reemplazaban la enseñanza de la palabra de Dios por un enfoque en profecías, visiones y experiencias espirituales que las personas pudieran tener. Insistían en trivialidades de la ley y en especulaciones sobre sus antepasados. En épocas posteriores quisieron introducir todo tipo de filosofías y mitologías, y algunos negaron la divinidad de Jesucristo, y otros afirmaron la bondad esencial de la naturaleza humana y la libertad de la voluntad humana, un libre albedrío total. Todas estas herejías persisten hasta el día de hoy, pero hay un solo evangelio y el que enseña algo diferente está bajo maldición. Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Los que enseñan otra cosa no necesariamente lo hacen desde el púlpito. Lo pueden hacer de una manera ya sea pública o privada, de manera informal, en conversaciones privadas. Y poco a poco sus ideas, sus enseñanzas se van difundiendo y van tomando fuerza hasta desviar a muchos de las sanas palabras de Jesucristo. Y así los alejan de la obediencia del único Dios verdadero. Es un verdadero peligro. Por eso Pablo nos advierte para que la iglesia pueda diagnosticar y tratar esta enfermedad en el cuerpo de Cristo. Si alguno enseña otra cosa, la iglesia no debe permitir enseñanzas falsas. Debe confrontar la falsa enseñanza sin importar de quién provenga. La plaga de la falsa enseñanza es una infección que se filtra a través del cuerpo de Cristo y puede destruir su salud. Los portadores de esta terrible enfermedad son los falsos maestros. Estos tipos de hombres y mujeres se han infiltrado en la iglesia. Están dentro de la iglesia con un solo propósito: provocar la muerte espiritual. Dice Judas 4, en la carta de Judas dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
Estos falsos maestros, como los gérmenes, entran al cuerpo sin ser notados, pero una vez dentro, rápidamente esparcen su veneno, su enfermedad. Y mientras están ocupados en la obra del diablo, se envuelven en un barniz de justicia. Dice 2 de Corintios 11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, se caracterizan por enseñar otra cosa, una novedad, algo que nadie había notado antes, una enseñanza extrabíblica. Esta es cualquier cosa que contradice la revelación de Dios que tenemos en las Escrituras. Se centran en doctrinas de hombres, filosofías, psicología, en la superación personal, todo mezclado con algunos versículos. Por eso, conocer las doctrinas verdaderas es de vital importancia para el pastor, pero también para toda la iglesia. Debemos comparar todo lo dicho con la palabra escrita que tenemos para identificar alguna enseñanza que nos aleje del Evangelio. No se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El falso maestro no solo enseña y vive el error, sino que no estará de acuerdo con las sanas palabras. Pueden hablar de Jesús y del Padre, pero el corazón de su ministerio no será la palabra de Dios. El corazón de su ministerio son ellos mismos. Añaden, quitan o redefinen lo que dice la Escritura. Dejan la palabra de Dios para promover sus propias ideas. Leen las Escrituras y pretenden enseñarlas, pero en realidad su interpretación de las Escrituras y su manera de vivir niega el verdadero significado de la palabra de Dios. No viven la doctrina que es conforme a la piedad. La enseñanza del falso maestro finalmente resultará en una vida impía para ellos y para los que lo siguen. La vida impía es vivir fuera de la obediencia a la palabra de Dios. Estos hombres tienden a justificarse a sí mismos. Creen que ellos están en lo correcto, que ellos tienen la razón, que están interpretando bien y que todos los demás están equivocados. Así haya sido siempre a través de toda la historia de la iglesia. Ellos son los descubridores de la verdadera doctrina. Dicen los versículos 4 y 5. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fruto de ganancia. Apártate de los tales. El falso maestro está envanecido. La actitud de los falsos maestros se resume en una palabra: orgullo. Se necesita un ego enorme para colocarse por encima de las enseñanzas de la Biblia. Se envaneció.
La palabra original significa que está lleno de humo, vacío, inflado como una nube de humo. Implica arrogancia. Esta persona tiene un sentido exagerado de su propia importancia. Se siente más importante que cualquiera, más sabio. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Lleno de orgullo por lo que cree saber, realmente no comprende nada. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Centran su atención en palabras y discuten sobre eso, sobre palabras. Les encanta debatir sobre la doctrina que les apasiona en ese momento. Quieren ganar la discusión y no tienen la disposición para recibir la verdad con humildad cuando se les demuestra con la palabra de Dios. Su enseñanza y la manera de hacerlo tiene un efecto destructivo en la iglesia, ¿sí? De las cuales nacen envidias, descontento por su poca credibilidad, envidia del oficio de pastor, lo ambicionan y lo codician, originan contiendas entre los creyentes, originan blasfemias, son fuente que promueve sospechas sobre la iglesia y sobre los pastores. Las disputas necias son el resultado de mala enseñanza que causan una lucha constante y se muere la unidad de la iglesia. Todo este mal proviene de hombres corruptos de entendimiento. La maldad de las falsas enseñanzas proviene de mentes depravadas o no regeneradas. No entienden la verdad de Dios. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Están privados de la verdad. Se han apartado voluntariamente de la verdad. Han apostatado. Estuvieron en contacto con la verdad, pero nunca fueron salvos. Se sentaron bajo la verdad y afirmaron la verdad. Sin embargo, nunca fueron del Señor. Se desviaron de la verdad porque son hombres no regenerados. Dice Hebreos 6, versículos 4-6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Sus motivos son terrenales. Toman la piedad como fuente de ganancia. Una ganancia no necesariamente económica. También puede ser un deseo de popularidad, de posición, de prestigio o lo que sea. Pero se sirven a sí mismos y no a Dios. Lo que los motiva son esas ganancias, no la piedad.
La instrucción para Timoteo es que se aparte de los tales, que no se asocie con los que representan un falso evangelio, a pesar de que no se oponen abiertamente al evangelio, lo distorsionan y no nos debemos identificar con ellos. Por el contrario, tenemos la ganancia de la piedad. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La gran diferencia entre lo verdadero y lo falso está en que los verdaderos cristianos buscan vivir piadosamente y se esfuerzan por hacerlo. Como resultado, están contentos con la provisión del Señor para ellos. La piedad en sí misma es la ganancia que nos satisface. Todo lo demás es circunstancial. Piedad significa reverencia, ser devoto. Indica aquella piedad que caracteriza una actitud en pos de Dios. Hace lo que le es agradable a Él. Contentamiento significa estar satisfecho con tener lo suficiente y no buscar nada más. El que tiene contentamiento es imperturbable. No lo pueden conmover las circunstancias externas. Una persona que es verdaderamente rica, aquella que es en verdad rica, es la que no necesita nada, porque ya lo tiene todo. Tenemos a Cristo. Él es nuestra ganancia. Ya no necesitamos nada. El contentamiento en Dios siempre está por encima de las circunstancias humanas. El contentamiento se basa en la suficiencia provista por Dios el Padre y por Jesucristo. Buscar la piedad estando contentos en Cristo es nuestra gran ganancia. Filipenses 4, del 11 al 13 dice, Pablo hablando, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regresando a nuestro pasaje, dice el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Enfocarse en lo temporal es perder lo eterno. Es cambiar oro por espejitos. Buscar las riquezas temporales de este mundo y no lo eterno demuestra que nunca hemos probado la grandeza del cielo. Nunca hemos probado la fruta celestial. Lo terrenal es terrenal y se queda aquí, en la tierra. Dice Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dice Mateo 6, 19, 21.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿En este mundo o en Cristo? Obtener bienes materiales demanda esfuerzo, mucho esfuerzo, demanda tiempo, un tiempo que podrías usar en realidades eternas. El sustento y la ropa, lo básico en la vida es por lo que oramos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nos enseñó a pedir Cristo. En lugar del deseo de acumular tesoros terrenales, anhelemos amar y glorificar a Dios. Para tener esta actitud de satisfacción con sencillez, debemos recordar que el Señor es dueño de todo. Todo le pertenece a Él. Y Él nos ama tanto que nos dio a Jesucristo. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Deberíamos tener un corazón agradecido, agradeciendo a Dios por lo que nos permite tener y no mirando siempre por lo que queremos nosotros y que siempre va a ser lo que no tenemos. Debemos entender la diferencia entre deseos y necesidades y aprender a disciplinarnos para gastar menos de lo que ganamos. Los creyentes deben dar en sacrificio al Señor. Atesoramos tesoros en el cielo. Usamos lo que le pertenece al Señor para los negocios del reino. Dice Lucas 16:9, hablando del Señor. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Nuestro pasaje en el versículo 9 sigue: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse. El problema es un corazón que ha sustituido al Dios eterno por las cosas materiales que ofrece este mundo. Una persona que vive con la comezón de tener más y su vida está dominada por el deseo de comprar o adquirir cosas materiales, tiene un ídolo en el corazón. Sirve a ese ídolo. El adquirir algo nuevo lo satisface, pero solo por unos momentos. Una vez que lo adquiere, quiere otra cosa. A veces la misma, pero más vistosa, más nueva. El último teléfono que acaba de salir y cuando lo tienes ya salió otro. Nunca se puede satisfacer ese deseo. Caen en tentación y lazo. Ese lazo que hemos visto con los vaqueros, como lo hacen girar, lo lanzan, de que atrapan lo que quieren. Caen en la trampa del diablo. El mundo y las cosas que ofrece
son como el cebo que el cazador pone en su trampa para atrapar animales salvajes. Les ofrece algo que quieren y quedan atrapados por su hambre de querer más, por su codicia. Un pecado nunca va solo. El que codicia riquezas, codicia el dinero, lo que el dinero puede comprar, lujos y placeres, y satisfacer todos los deseos de la carne, toda clase de perversiones. Una persona codiciosa no puede vivir una vida cristiana correcta. Caen en muchas codicias necias y dañosas. Son deseos que nublan la mente. Son deseos que paralizan la voluntad y llevan a las personas a tomar decisiones irracionales. Nada importa con tal de tener lo que codician, lo que ambicionan, lo que pensaban que los conduciría a su realización, dinero, posición, lugar, fama. En realidad, conduce a la infelicidad, porque nada de eso puede llenar el alma. Solo los lleva a codiciar lo que todavía no tienen. Y cuando lo obtienen, si es que lo obtienen, están igual de vacíos. No tiene nada que ver con la vida espiritual del servicio a Dios. Dios es la única fuente verdadera de gozo. Estas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esta codicia por obtener riquezas arrastra a las personas a una ruina espiritual y a la condenación eterna. Dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Las Escrituras condenan a los que aman las riquezas porque muchas veces estas riquezas se obtienen de una manera injusta, aprovechándose de la necesidad de otros, abusando de otros, abusando del poder, y no les importa la miseria de otros mientras ellos se enriquezcan. Dice Santiago, capítulo 5, versículos 1 a 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual, por engaño, no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Pero toda la riqueza no sirve para lo que de verdad es importante. Dice Sofonías 1:18, la primera parte del versículo. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. De acuerdo a las Escrituras,
El dinero no es malo en sí mismo, ni tenerlo es malo, ni lleva a la condenación. El amor al dinero es lo que es pecado. Antes que nada, como hemos dicho, es idolatría. Es cuando el deseo de dinero o de posesiones controla a la persona. Por mucho dinero que se tenga, debemos entender que si lo tenemos es un regalo de Dios, en su propósito eterno. Él a veces provee a algunos de sus siervos con riqueza. Abraham, Job y otros tuvieron una gran cantidad de riqueza, porque Dios tenía un objetivo a través de eso. Por eso les dio a ellos esa riqueza, incluso objetivo para ellos mismos, para probar lo que había en su corazón. Tener dinero es una prueba. Tenía un objetivo para sus vidas y también para la vida de su pueblo. Las riquezas prueban lo que hay en nuestro corazón. Toda nuestra riqueza, todo lo que poseemos, son un regalo de Dios. ¿Qué estás haciendo con ese regalo? Debes estar dispuesto a desprenderte de todo tu dinero si Dios lo requiere. No debes estar orgulloso de la cantidad de dinero que tienes. Nunca debes perseguir el dinero como tu objetivo final. El dinero debe usarse para propósitos eternos. El amor al dinero ha hecho a algunos extraviarse o apartarse de la fe, de esa verdad declarada en las Escrituras. Se han extraviado en su actitud interior y en su conducta exterior, y aún en la profesión de sus labios, lo que se ve en las cosas que ahora están enseñando. Pero haciendo esto se han traspasado a sí mismos como un hombre que tiene una lanza en su mano y se atraviesa con ella, con muchos dolores. Entre esos dolores están la inquietud, el aburrimiento, la falta de satisfacción, la tristeza, la envidia. Hay pecados que son trampas espirituales que hacen a las personas alejarse de Dios. Uno de ellos es el orgullo. Es origen de muchos otros pecados. El remedio contra el orgullo es la humildad, como nos enseñó Cristo con su ejemplo de vida, siendo Él Dios mismo. La humildad. Se humilló a sí mismo, haciéndose siervo, obedeciendo hasta la muerte en la cruz, lavando los pies de sus discípulos. Se dice que el orgullo fue el primer pecado. Ahí Satanás se llenó de orgullo. Entró el pecado en el universo. Se creyó superior a Dios. Se creyó que merecía algo más de lo que tenía. Se creyó con una importancia mayor a la que realmente tenía. Era una criatura. Satanás bajó a la tierra, contagió a Adán con el orgullo. ¿Cómo lo contagió? Por medio de predicar una doctrina equivocada sobre Dios.
La mala enseñanza empezó desde ahí, en la iglesia local que estaba en Edén. Un falso maestro trajo una mala enseñanza. Eva le creyó, se contagió de lo mismo y quiso ser como Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia. El rey Ezequías, que siendo rey, quiso ser algo más, quiso ser él quien ofreciera incienso a Dios. Lepra le brotó en la frente. El apóstol Pedro, lleno de orgullo, aunque todos te dejen, aunque todos te abandonan, yo no. Yo soy fuerte, yo puedo. Se alejó de Cristo. Lo empezó a ver desde lejos. Y ya sabemos lo que pasó. Terminó derramando lágrimas. Otro pecado que es una trampa espiritual es la codicia. Y no solo codicia de dinero. La lujuria es una forma de codicia. Codiciar es desear algo que no se tiene, algo que no pertenece a uno, algo que le corresponde a otros, que es de otros, o que no deberíamos tener. La lujuria es ese tipo de codicia. Se desea lo que no se tienen. Y el precio que se paga es alejarse de Dios y caer en la condenación. El antídoto contra la codicia es el contentamiento, que solo puede tener alguien que pone su esperanza en Cristo y lo ve como suficiente en todo. La codicia también es origen de otros pecados. Estuvo presente también ahí en la caída por el contagio de Satanás. Vio Eva el árbol y vio el fruto codiciable. Lo codició. Y finalmente lo tomó, lo hizo suyo. Ejemplos, el rey Acab y Jezabel deseando la viña de Nabot. Sí, gracias. Ananías y Zafira teniendo la propiedad, vendiéndola y mintiendo para quedarse con algo que era antes de ellos. Codicia. David siendo rey, tenía todo. Y ahí codiciando, no dinero, codiciando a una mujer que no era para él. Gracias. Perdón. Está bien. Gracias. Es la codicia de tener una voz más potente, pero no la tenemos. Codicia, orgullo. ¿De dónde salen estos pecados?
salen del corazón. ¿Por qué salen? Porque ahí están. Lo que está en tu corazón es lo que sale. No puede salir otra cosa. Si están, van a terminar por salir. No los puedes eliminar, no los puedes extirpar con tu deseo, con tu fuerza de voluntad, con tu determinación o compromiso. No puedes. Necesitas gente libre. Necesitas un libertador. Necesitas un salvador. Necesitas a Cristo. Ese pecado que está en tu corazón está ahí, como cuando tienes a una persona en tu corazón es porque la amas. Ese pecado está ahí porque lo amas, porque lo tienes abrazado. Necesitas soltar el pecado que abrazas y empujarlo lo más lejos que puedas. Eso es lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. Tú no puedes producirlo. No tienes arrepentimiento. Pero tu responsabilidad, tienes una parte de responsabilidad. Si Dios lo produce, pero tu responsabilidad es, una vez que has empujado tu pecado, lo has soltado y lo has empujado, es abrazar a Cristo y aferrarte a Cristo y no soltarlo por nada. Estás en medio de una tormenta, que es esta vida, y está un salvavidas, una tabla. Te tienes que aferrar, abrazar a ella. Si la sueltas por un segundo, te hundes. Tienes que aferrarte a Cristo, pase lo que pase. Mientras estás aferrado a Cristo, abrazado a Cristo, no vas a poder abrazar ninguna otra cosa. No vas a poder abrazarte a ninguna idea, ni a ninguna otra esperanza. Eso es de donde viene el verdadero arrepentimiento. Mientras no nos veamos en esa necesidad de aferrarnos a Cristo, de aborrecer el pecado, patearlo lo más lejos que podamos, no hemos llegado ni siquiera a entender lo que es el arrepentimiento. Tú no lo produces. Imposible. No puedes lograrlo. Dios lo da. Pero tienes parte. Aferrarte a Cristo. Si me conoces a mí y te olvidas de mí, no pasa nada, no has perdido nada. Pero si conoces a Cristo y te olvidas de Él, lo has perdido todo. Si eres un verdadero creyente, significa que aceptas sin cuestionar la enseñanza de las sanas palabras de Cristo. El pueblo de Dios es el que confía en Él y en sus palabras plenamente, completamente. Él llamó a un pueblo que no solo confíe en lo que dijo, en sus promesas y en sus doctrinas,
sino también que esté plenamente satisfecho con su provisión. Porque a los que Él busca le tienen un profundo amor, le tienen un profundo interés en su reino eterno. Quieren que su reino sea edificado desde ahora. Y por eso buscan primero el reino de Dios y su justicia. Y saben que todo lo demás les será añadido.